¿Dónde es que está el que se bajó? Eduardo, Pastor Eduardo, le recuerdo la palabra coinonía. ¿Le suena? ¿Le suena? Coinonía. Eso es estar en común unión con Cristo. Y la primera que estuvo en común unión con Cristo y con la Trinidad en pleno fue María. Dice que en el arca se manifestaba la presencia de Dios. ¿Quién estaba en su vientre? ¿Quién estaba en su vientre? El Espíritu Santo la cubre con su sombra, el poder del Altísimo hace que quede embarazada y dice que el Emanuel estuvo en su vientre. ¿Qué significa Dios con nosotros? Entonces María sí tenía el maná en su vientre que es Jesucristo. Tuvo el maná, la vara de Aarón y tuvo lo que es la ley, porque Jesucristo es el sacerdote, Jesucristo es la ley y Jesucristo es el maná. Lo tuvo en su vientre, en su vientre. Se manifestó Dios en María porque el ángel le dio justamente donde venía la señal. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, tal cual como sucedió en el Antiguo Testamento. Perfecto, si ellos descartan el arca, les recuerdo que después de cada pacto siempre había un arca. El arca de Noé, como sello, el arco iris. ¿Sale? El arca del pacto de la alianza, como sello, se manifestaba la presencia de Dios ahí. Tal cual como se manifestó en María cuando se llenó del Espíritu Santo, que Jaritomene, cuando tuvo en su vientre a Jesucristo. Perfecto. Ahora, me dijo él, señor Barragán, me gustaría que me explicara cómo si Cristo edificó la iglesia, cómo fue la iglesia primero para dar a luz a Jesucristo. Porque es algo totalmente incoherente lo que acaba de decir. La mujer dio a luz a un hijo varón, aquel que ha de regir a todas las naciones, y el hijo varón fue arrebatado ante Dios y a su trono. ¿Sale? Me gustaría que me lo explicara porque no concibe. Dice que es la iglesia. Perfecto. Pero las alusiones Tiempo, Churro Maíz, dan a lo hermana otro, Gladys, dan no a le lo lleve el otro. tiempo. Sí, Usted hermano, lleva ya le iba a tiempo. decir tiempo, pero estaba aquí, estaba viendo una cosa. Tiempo. Sí, ya tenía como 5 minutos. Adelante, Barragán. Esa es mentira. Sí, hay que tener cuidado con los tiempos. A la No, hora que me sí, digan, ya era tiempo. a la hora que ustedes me digan, inicio. Empieza, hermano. Gracias. Bueno, cuando se habla desde la ignorancia, se dicen irregularidades, ¿no? Dice Churrumais, ¿cómo puede ser la iglesia y la iglesia puede dar a luz al Señor Jesús? Bueno, eso tiene una explicación, Churrumais, y eso habla de tu desconocimiento teológico y dogmático católico, y te lo voy a explicar. Te lo expliqué muy claramente que era la Iglesia Católica Romana y que era la Biblia comentada por los padres de la Iglesia de la edición de Navarra, que dice que es la Iglesia, no está diciendo Barragán. La explicación se la debes a tu iglesia, te la debe tu iglesia, pero yo te lo voy a explicar, porque para eso estoy aquí, para enseñarte. Mira, la Iglesia Católica Romana y según la escatología agustiniana enseña que Dios, en cuanto a la continuidad del pacto, Dios hace un pacto con su iglesia, ese pacto de Israel se cumple con la iglesia. Por lo tanto, hay una continuidad, por lo tanto, hoy la iglesia es el nuevo Israel según Roma y según San Agustín. Por lo tanto, esa mujer que da a luz es Israel, que representa a la iglesia, porque de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Esa es la explicación dogmática que da tu iglesia, que tendrías que pedírselas a ellos, pero yo te la puedo dar porque estoy aquí para enseñarte, Churrumais. Por lo tanto, no hay ninguna incoherencia. El hecho de que tú ignores y hables desde tu desconocimiento, eso habla precisamente que no estás capacitado para tener un diálogo de estos. Ahí está tu respuesta. Te lo vuelvo a repetir, la Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia sustituye a Israel. Por lo tanto, de los dos pueblos hizo uno, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Y según San Agustín, en cuanto al pacto de la continuidad, es la Iglesia. Por eso no vieron ningún problema en que esa mujer era la Iglesia, porque decían que era el antiguo Israel, porque de los dos pueblos hizo uno. Ahí estás totalmente refutado, Churrumais, para que aprenda. Punto número 2. Vamos a seguir con el Churrumais.
El Churrumay sigue insistiendo, el Churrumay, a veces me confunde con un Dorito. El Churrumay sigue diciendo que, que María es la iglesia, que María es el arca del pacto. Entonces, yo le vuelvo a repetir, y él dice que es María porque cuando ella estaba en la cruz, ahí estaba María cayéndole chispas de sangre del cordero. Eso nunca yo lo había escuchado. Entonces, yo le pido a Churrumais que me explique de manera, porque ellos hacen teología no sistemática, teología dogmática, que me digan qué tomo de teología dogmática, que es el Detzinger, explica que María estaba abajo de la cruz y le estaban cayendo chispas de sangre porque era el arca de la propiciación. Una verdadera locura lo que inventa esta gente. Por lo tanto, yo creo que Churrumay se está inventando cosas que ni su propia iglesia lo cree. Ahora, ¿qué otra cosa fue la que...? Es que son cosas que dan risa, de verdad. Ahorita me voy. Préndelo. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Iglesia Católica Romana? Lo que le acabo de enseñar ahorita en cuanto a la continuidad del pacto. Punto número 2. ¿Qué es lo que dijo el señor Churrumais? El señor Churrumay sigue insistiendo porque dice que en María contenía lo que era el arca del pacto, pero tú no puedes separar los elementos. ¿Por qué? Porque esos elementos van constituidos en el arca y nunca se separaron esos elementos del arca. ¿Y en qué momento hubo una separación de María y Cristo? Si el mismo Padre, dice el Señor Jesucristo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos que es la Tiempo. naturaleza humana. Me hubiera dado tiempo para resumir como el noche romano, pero bueno, gracias. Perdón, hermano, pero que No, tengo no, que no, ser no. todos igual. Sí, no se preocupe. Yo nada más quiero que Churrumais me explique, concluyo 5 segundos, de qué manera él ve la continuidad del pacto de Israel a la iglesia en cuanto a Apocalipsis 12. Gracias. El que sigue, soldado. Le toca a Gutiérrez, no me toca a mí. Me dijeron que después Te toca y luego iba Ezequiel. soldado, ¿no? Pues bien, solo quiero rescatar lo que dijo don Eduardo, pastor evangelista, no Gutiérrez. Él sigue diciendo de que por el brío de los querubines, la verdad, qué pésimo. Con razón siempre dice que cuando lo invitamos a un diálogo siempre dice, hazlo con Barragán o con Eduardo. Ellos son sus ídolos, pero bueno. Eso sí me encantó, me encantó. Bueno, vamos a ver porque Barragán, cuando subió, y lo vuelvo a repetir, delante de estos 214 que están en el live, él dijo, junto con Eduardo y con los que estaban, que donde les podíamos mostrar un texto bíblico que había mandado los apóstoles o el Nuevo Testamento a hacer imágenes. Y ya, él ya evadió todo y ahora la agarró con María. Ahí nos podemos dar cuenta cuál es el ídolo que tiene Barragán, porque solo le mencionaron María y ahora solo María, 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 y ahí está, taca, 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 taca. Entonces el problema lo tiene Barragán. Pero bueno, vamos a ver porque él no me ha podido responder, a ver si tiene el valor Barragán o Eduardo Gutiérrez de responderme dónde Jesucristo mandó a hacer la Biblia. Eso quiero que me respondan, dejen de evadir. Me evaden porque saben que el argumento es bíblico y no tienen respuesta. Entonces, si no tienen respuesta, ustedes entregan el diálogo cuando preguntan por qué tenemos imágenes. ¿Por qué? Porque la autoridad, mis estimados, la tiene la iglesia. Hechos capítulo 15, verso 28. Porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Así que ahí les queda la respuesta. ¿Por qué nosotros tenemos imágenes? ¿Por qué tenemos también la Biblia que es después de las imágenes? Aparte, él vino y dijo que los agnósticos eran los que habían hecho las primeras imágenes. Pues entonces que lo evidencie, que deje de mentir, porque así no se gana un diálogo, ni tampoco gritando refutado. Así no se gana un diálogo, Barragán. Aprenda, a usted solo le gusta nada más agarrar lo que le conviene, pero me evade porque sabe que no tiene respuestas. Eso espero que me responda o Eduardo, mucho gusto, gracias. Pastor, Eduardo, o ¿cómo se llama usted, pastor? Eduardo Gutiérrez. Oh, Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez. Pastor Eduardo, ¿le toca? Pastor, tiene su micro apagado. Si puede encenderlo. Encienda su micro. Hola. ¿Aló? Pastor Eduardo, ¿está ahí?
¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Ah, ok, Sí, sí, es que yo no le sé a esto de TikTok. Aquí yo sí soy un, un menso aquí. Ok, dime cuándo comienzo. puede empezar. Ok, bueno. Primeramente, rápidamente, lo del diezmo. Yo no recibo ningún tipo de salario en mi iglesia y los hermanos que están en mi iglesia pueden dar testimonio de ello, así que eso del diezmo es tontería. Yo no he escuchado todo lo que han hablado en la conversación, solamente desde que entré, así que no puedo refutar lo anterior, pero voy a refutar lo que he escuchado. Primeramente, que María es el arca, algo que no se puede probar porque la Biblia no lo menciona. Las veces anteriores la Biblia describe claramente quién es el arca y no lo deja a la sugestión de cada persona. Pero si María fuese el arca, eso no le serviría para nada, porque el arca siempre es desechada, porque siempre es temporal. Así que María por un tiempo fue el arca, y si se quieren creer esa tontería, así como por un tiempo el arca estuvo en Israel, pero ¿dónde está el arca en Israel? En ningún lado, ¿verdad? Porque el que está dentro salió. ¿Y dónde está María como arca? En ningún lado, está muertecita esperando la resurrección de los muertos. La gloria es para lo que hay dentro del arca, no para María. Otra cosa que dijeron es que siempre hay un arca después de un pacto, lo cual es mentiras, porque en la Biblia, por ejemplo, en el pacto de Abraham, que es el pacto más importante, se puede decir, después del pacto del Nuevo Testamento, aún más grande que el pacto de Moisés, no existe ningún arca. Y el arca de Noé y el arca de la alianza son cosas completamente diferentes, aunque son las mismas palabras, el contexto es absolutamente diferente. El arca de Noé simplemente era un barco donde se salvaban personas y el arca del pacto era un objeto sagrado donde se guardaba algo sagrado. Cuestión que no tiene una cosa nada que ver con la otra. Alguien preguntó por ahí la tontería de que donde Jesús mandó a escribir la Biblia. Bueno, en un montón de lados, pero el problema es que ellos creen que Jesús no es Dios, porque ven a Jesús solamente como el verbo encarnado y no como el gran yo soy. Pero si lo ven como el gran yo soy, lo van a ver en Éxodo 17:14, mandando decir, escribe esto para memoria en un libro. Ahí está mandando a escribir la Biblia. Ven a Jesús en Éxodo 34:27, también mandando a escribir todo en un libro. Lo ves también en Jeremías capítulo 30, verso segundo. Y por supuesto que en el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciéndole a Juan que escriba en un libro lo que ve y envíalo a las 7 iglesias. Así que hay numerosos textos de Jesús en toda la Biblia diciendo que escriban la Biblia. Ahora, él tiene una confusión y piensa que la Biblia es el canon. No son las mismas cosas. La Biblia existía antes de la existencia o de la completación del canon, a no ser que tú pienses que los cristianos no tenían Biblia hasta que tú crees que Dámaso I lo hizo en el siglo IV. ¿Tú crees que los cristianos no tenían Biblia hasta que se cerró el canon? Me imagino que tú crees que Pedro tuvo Biblia, ¿verdad? ¿O tú crees que Pedro no tuvo Biblia? ¿Tú crees que Ignacio de Antioquía tuvo Biblia? No, él no tenía Biblia. Nadie tenía Biblia hasta que Dámaso I, un asesino que mató a más de 300 cristianos en Roma, hizo la Biblia. Hay una diferencia entre la Biblia y el canon. Todo lo que he hablado aquí, los argumentos son puras patrañas, nada con contexto. Salvador explicó muy bien el sentido de María, que no es la mujer de Apocalipsis capítulo 12, y la continuidad de Israel a la iglesia en Apocalipsis Tiempo. capítulo 12. Ok, perfecto, ahí termino. Gracias. Me toca. Sigue Churro Maíz. Perfecto. Hizo afirmaciones el Señor. Casualmente dijo que el Papa había mandado a matar a no sé cuántos. Deme los documentos, por favor, para creer. Y yo con todo gusto le creo. Deme los documentos donde el Papa dijera, miren, van a ir a matar a tantos fulanos. ¿Vale? Para que no ande haciendo afirmaciones gratuitas. Me da el documento donde el Papa manda a matar tantos cristianos. Ahora, les recuerdo, mi estimado, dicen ustedes de idolatría. Pastor Eduardo, dígame dónde el Señor mandó a orar por el diezmo, hacer oraciones por el diezmo. Deme verso bíblico, por favor, pastor. Segundo, quisiera aclararle, señor pastor,
que la palabra Biblia no se utilizaba, utilizaban en el griego biblos o biblión, que significa libro, libro en el cual usaban los papiros o rollos, o en este caso la Septuaginta, la Torá, el Tanaj, los judíos usaban hasta el Talmud, entre otros. ¿Me podría decir, por favor, de dónde saca la palabra Biblia? Porque cuando se hizo el canon se dijo, esto se llamará Biblia, esto es palabra de Dios, que es conjunto de libros. Sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Se hablaba de los papiros o los escritos que ellos tenían. Algunos usaban hasta la Didaché, que es un documento muy usado por los cristianos, protocristianos en ese entonces. Pero dígame, ¿dónde los judíos tenían su Biblia? Cuénteme. Ellos nunca le llamaron Biblia. No mienta, pastor. La mentira es un pecado. La mentira es un pecado, pastor. ¿Sale? Entonces, ¿cómo usted puede decir que ellos usaban Biblia? Usaban los rollos o papiros. Usaban cierto libro que los contenían en papiros, en rollos. Usaban ciertos libros, sí, en eso sí, pastor. Usaban ciertos libros. Pero cuando viene el canon bíblico, por eso se llama canon bíblico, se hizo el conjunto de todos esos rollos en base a una investigación muy exhaustiva. Así que si hablamos, volviendo al tema idolatría, dígame por favor dónde usted, pastor, le está haciendo caso al Señor, que diga, tienen que orar por el diezmo. Eso específicamente. Barragán, vuelvo y repito, no me contestaste por qué dice ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado. Quedan 30 segundos. Sí, claro, gracias. Claramente como crucificado, ante cuyos ojos. Respóndemelo, Salvador. Tú te fuiste del contexto y no te respondiste porque menciona los ojos que vieron a un Cristo como crucificado. Te fuiste por los gnósticos, te fuiste por las ramas como siempre hacen. Porfa, respóndemelo sinceramente. ¿Por qué dice ante cuyos ojos? La predicación viene por el oír cuando predicas verbalmente, pero ahí no estaba verbalmente. Dice cuyos ojos Cristo fue presentado claramente como crucificado. Y si me sales con el argumento que lo leyeron, te recuerdo, en la Biblia y en los escritos dice que Cristo fue crucificado, no dice cómo crucificado. Gracias. El siguiente. Sigo yo. Sí, hermano. Ok, al cliente lo que pida. Vamos a refutar a Soldadito que ya tiene ganas que yo le responda. Dice que se lo demuestre. Ok. Irineo de León, en contra de los herejes, capítulo 1, del 24 al 5, dice, estos hombres, los herejes gnósticos, practican magia, usan imágenes, encantamientos, innovaciones y toda clase de arte extraño. Se llaman a sí mismos gnósticos, también cuentan con imágenes, según algunas pintadas y otras formadas con distintos tipos de materiales, y afirman que Pilato hizo una imagen de Cristo en el tiempo de Jesús vivía entre ellos, y coronan estas imágenes y las escriben y las exhiben y las imágenes de los filósofos del mundo, es decir, con las imágenes de Pitágoras, Platón, Aristóteles y otros, también tienen otras formas de honrar estas imágenes, precisamente como los paganos. ¿Quién eran los que hacían imágenes de Cristo para ser venerados? Los gnósticos. ¿De dónde sacan ustedes esa tradición? De los gnósticos. ¿De dónde viene el catolicismo romano? De los paganos, porque es una tradición pagana, y practican una práctica y una tradición pagana, aunque se enojen y hagan berrinches, señores. Vienen del paganismo y son idólatras, porque ningún cristiano en su sano juicio pensaba de esa manera. Tertuliano de Cartago, contra Marción, capítulo 4, 22, dice, porque cómo pudo Pedro en el monte de la transfiguración haber conocido a Moisés y Elías, sino estando en el espíritu, la gente no podía tener sus imágenes, estatuas o retratos, porque la ley lo prohibía. Lo prohibía. ¿Quién lo dice? Tertuliano de Cartago. ¿A quién? A los marcionistas, a los gnósticos que ya tenían imágenes de Cristo. Ahí está totalmente refutado, soldado, al cliente lo que pida. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, las imágenes católicas romanas, la procesión de los santos y el Día de Todos los Santos viene de los griegos y de los paganos. ¿Por qué? Porque eran los griegos y los paganos los que convocaban una vez al año a venerar a sus ídolos, el Día de Todos los Dioses, y salían por las calles de Grecia. De esa invocación viene la Iglesia Católica Romana a venerar a sus ídolos, a sus imágenes, a sus santos que fueron beatificados por el Papa, y eso fue hasta el siglo XI, porque eso no existía anteriormente. Ahora, ¿le debemos la Biblia a la Iglesia Católica? Ese no es el tema, pero también les voy a dar respuesta.
Algo que le debemos a la Iglesia Católica Romana es la prohibición de la Biblia, porque la Iglesia Católica Romana cambió las llaves de Pedro por la espada de Roma, porque ¿saben qué hizo Roma? Prohibir la lectura de la Biblia. ¿Saben qué hizo Roma? Matar, asesinar, aniquilar, torturar, derramar sangre inocente por grandes hombres de Dios que trataron de traducir la Biblia y para que la Biblia pudiera llegar a manos del pueblo. Roma, la Católica Romana lo prohibió. Si algo le tienen que agradecer a la Iglesia Católica Romana es la prohibición. La prohibición de la transliteración de la Biblia a las lenguas vernáculas. A Roma no le debemos absolutamente nada. La Biblia y la Iglesia Católica Romana tiene Biblia gracias a la Reforma Protestante. Señores, investiguen quién les imprime las Biblias católicas y luego vienen a hablar si le debemos la Biblia a ustedes. Ustedes no tienen erudición para eso. La exégesis, la hermenéutica, la filología y todas las ciencias académicas para hacer una transliteración, pues gracias a la Reforma Protestante. Pero yo invito a Soldado que me muestre quién en los primeros 2 siglos tenía una imagen de Cristo. Es más, reto al churro de maíz y reto a Soldado que me muestre dentro de los padres apostólicos, que vamos a hablar de Ignacio, de Clemente, de Policarpo, de Papías, del mismo Bernabé, de Hermas, de Diocleto, quién tenía una imagen de Cristo. Reto hecho público, señores, que lo prueben. De los padres apostólicos, espero que sepan quiénes son los padres apostólicos. Soldado me pidió pruebas que le demostrara con los gnósticos, ahí está la prueba. Ahora, y usted tiene la carga de la prueba de demostrarme los padres apostólicos, quienes tenían una imagen para venerarla. Gracias. Gracias, hermano. ¿Sigue el pastor Gutiérrez? No, me toca a mí. Ah, cierto, Soldado. Bueno, muchas gracias primeramente a don Pastor Eduardo Gutiérrez, porque les digo algo, de los creadores de El Brillo de los Querubines, ahora llega el Pastor Gutiérrez con Pedro, con la Biblia bajo el brazo, a ver si lo puede demostrar con capítulo y versículo. Gracias, Eduardo Gutiérrez, por esas sus afirmaciones tan vanas, pensé que traía más. Pero bueno, ahora vamos con Barragán. Gracias también Barragán, porque usted solo se refutó cuando leyó a San Irineo de Lyon y dijo, también cuentan con imágenes. Muchas gracias Barragán. Usted solo se ha refutado, no tengo nada que demostrarle, si usted mismo lo dijo, lo leyó. También cuentan con imágenes. Muchas gracias. Y a propósito, le cuento que quedó grabadito, Barragán. Gracias porque nos acaba de dar la razón de que también contaban con imágenes los gnósticos. Les recuerdo que nosotros no somos gnósticos y ese también significa que también lo tenían los cristianos. Muchas gracias, Barragán. Bueno, vamos a ver. Acá ya no quiero más porque con esto era suficiente. Quería que de la boca de él saliera, no de la mía, sino la de Salvador Barragán. Él mismo citó a San Irineo de Lyon y se pegó un tiro en el pie. Gracias por responderme, porque la única que me respondió fue su martirio, mi estimado Salvador Barragán. Segundo, él dice de que no, que fueron los protestantes que nos dieron la Biblia y que nos la dieron. Esa no fue la pregunta que yo le hice a Barragán. La pregunta que yo le hice fue que me diera con capítulo y versículo donde Jesucristo mandó a hacer la Biblia. Eso quiero que me responda. Y usted empieza a hacer anacronismos y a darle vueltas. Yo pensé que traía algo más, Barragán. Yo pensé que traía algo más. Lo veo en YouTube que se hace el grande y que quiere refutar a los católicos y no pudo con el Soldado y con Churrumais. Muchas gracias, Barragán. Pastor Gutiérrez. Que active el micro. Enciende el micro, pastor. Pastor. Alguien me apaga el micro porque yo no lo apago, ¿eh? Me están apagando el micro, se los aseguro. Y después no lo encuentro para poderlo encender. Bueno, porque no estoy ni siquiera tocando el teléfono. Dime cuándo comienzo, que esto va a ser un baile. ¿Cuándo comienzo? Ya. Ok, bueno, muy inteligente el católico al no querer lidiar con mis argumentos. Simplemente los evadió. Pero miren, ustedes pueden regresar el video atrás. La pregunta B fue,
Dime cuándo Jesús mandó a escribir, no a reunir un canon, ni a decretar un canon, ni a confirmar un canon. Así que si los católicos no entienden la diferencia entre escribir y reunir un conjunto de libros y aprobarlos como canónicos, bueno, a ver, ¿para qué estamos aquí Barragán y yo conversando con ellos? Porque la pregunta fue, dime dónde la Biblia Jesús mandó a escribir. Y se lo probé, que lo mandó a escribir y en múltiples ocasiones. ¿Qué más dijeron? Porque no dijeron absolutamente más nada, porque los otros lo que fueron se fue atacar al hermano Barragán. Así que voy a dejar que Barragán sea el que responda a ellos. Yo sigo refutando todos y cada uno de sus argumentos. Punto número 1, la Biblia no dice de ninguna forma que María es el arca del pacto. La Biblia sí dice que la iglesia tiene que escribir la Biblia. Ahora, le voy a responder sobre lo de Pedro con la Biblia abajo del brazo. Tienes que saber algo, que aún en el siglo IV la Biblia seguía siendo un conjunto de rollos, porque la imprenta todavía no se había hecho en ese tiempo. Así que lo máximo que había eran unos códices, pero siempre, la mayoría de las veces, los libros se leían en rollos, en papiros, en diferentes tipos de material que ellos escribían. ¿O tú crees que en el siglo IV los cristianos iban a la biblioteca y decían, ya que Damaso nos dio la Biblia, dame ahí una versión Reina Valera, dame una versión de Jerusalén? Pues claro que no, eso vino muchísimos siglos después. Así que sí, así como Pedro, así los cristianos luego en siglos posteriores, eso es lo que tenían. Rollos de libros, manuscritos. ¿Por qué tú crees que cuando se encuentra la Biblia se encuentran manuscritos aislados? Sabes que la gran inmensa mayoría de las porciones que tenemos de los llamados originales, que no son tal originales, son manuscritos, pedazos de libros. No hay libros, solamente hay unos códices por ahí, creo que son 4 o 5 códices. Lo demás son libros aislados, porque la Biblia se siguió leyendo como libros aislados aún mucho tiempo después. Ahora, lo que hablas del siglo IV, tienes que saber que ni siquiera la Vulgata fue un canon, porque hubieron más de 100 versiones de la misma Vulgata. Algunas tenían más libros, otros tenían menos libros. Y Dámaso no dio la Biblia al cristianismo, porque Dámaso muere antes de que se termine de escribir la Vulgata. Así que, ¿dónde te saca? Sobre lo que me dices de Dámaso, puedes leerte de Hister, de Gesta Inter Liberium et Felicem. Lo puedes buscar en la Enciclopedia Católica, que fue el conflicto que tuvo Dámaso con Ursino de Roma. En un momento, cuando Dámaso y Ursino tratan de hacerse con el obispado de Roma, bueno, hay problemas entre los dos y ahí se arma la matanza y Dámaso mata más de 300 personas. Tiempo. Churro Maíz. Ok, dijeron que la Biblia, el libro tal cual, se imprimió con sociedades bíblicas. ¿Se les olvidó la Biblia de Gutenberg? En el año 1400 y fracción, que salió de hecho primeros ejemplares disponibles salieron en el año 1454, 55 por ahí. ¿Cómo Martín Lutero pudo llevarse una Biblia? Porque en todo caso tuvo que haberse llevado todos los papiros si no había una Biblia como tal. Tuvo que haberse llevado ahí una gran bolsada de papiros. Ya me imagino a Lutero con el buen de papiros ahí en una bolsa. Se les olvidó la Biblia de Gutenberg, mis hermanos. Esa fue la primera en el año 1400, por ahí, 1450, 1400, por ahí. Que antes, en el año 1300, fueron escritas a mano, pero de ahí con la primera imprenta que sale en el año 1400 y fracción, viene la Biblia de Gutenberg y los primeros ejemplares, sí, por el 54-55 empezó a imprimirse, que era una Biblia bastante grande, por cierto. ¿Sale? Entonces,
por qué dicen entonces, mis estimados? ¿Por qué dicen que el primer ejemplar fue impreso por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Sí, la sociedad bíblica es perfecto. Dice, la iglesia prohibió la lectura. Te recuerdo que había muchas personas que no sabían leer. Te recuerdo también, mis estimados, que lo que no quería la iglesia era la transliteración, o sea, la profanación de cambio de palabras, como lo hizo las sociedades bíblicas, donde podemos encontrarnos un verso donde dice, no tenemos derecho a llevar por esposa, una mujer por esposa. Esa palabra por no existe en los escritos originales. Eso fue agregado por sociedades bíblicas. ¿Sale? Entonces, mis estimados, discúlpenme, pero en serio, ustedes cómo tergiversan hasta la historia. Si de por sí tergiversan la Biblia, no digamos la historia. Pastor Eduardo, seguimos esperando que nos diga dónde dice en la Biblia que tenemos que orar por el diezmo. Orar por el diezmo, pastor, por favor. Ustedes oran por el diezmo. Y cuando se está refiriendo que Soldado dijo que que qué parte de la Biblia dice que mandó a hacer una Biblia. Esa es la pregunta, pastor, no se vaya por las ramas. Pastor, por favor, o sea, entienda la pregunta. ¿Dónde la Biblia, en parte de la Biblia dice, tienen que hacer una Biblia? Ellos ni sabían que estaban escribiendo cartas que iban a quedar impregnas en un libro llamado Biblia. ¿Sale? Ellos escribieron instrucciones. ¿Dónde la Biblia mandó a hacer la Biblia? Dígame el verso bíblico donde diga, tienen que hacer una Biblia y va a contener estos libros, y estos libros son los que tienen que dejar. No lo dice. Ustedes quieren encontrar todo en la Biblia. Ustedes son adoradores de la Biblia, porque la ponen hasta por sobre la autoridad. Dice, la máxima autoridad es la Biblia. Gracias. Hermano Barragán. Ok, ¿me escucho? Sí, hermano. Gracias, me toma mi tiempo, por favor. Bueno, vean ustedes hasta dónde llega el buen soldadito. El buen soldadito acaba de decir que también tenían. Mire, soldado, no hable desde la ignorancia. Lo que está haciendo Irineo es que está refutando y está criticando lo que hacían los antiguos paganos, los césares, y que también los gnósticos, ese también está haciendo una comparación de lo que había hecho el emperador, hacer una escultura o una imagen de Cristo, y también los gnósticos. Vean ustedes hasta dónde llega la locura de esta gente, que ese también representa entonces los cristianos. Entonces, ¿qué caso tiene que Irineo esté refutando, esté criticando a los gnósticos por usar imágenes, si él también las usaba? Eso es incoherente. Eso es hablar por hablar, sin el conocimiento. Punto número 2. Vean ustedes lo que dice el mismo Orígenes. Dice Orígenes, padre del tercer siglo, en sus escritos contra Celso, condenó la energía y dice, ¿qué persona sensata no se reirá de un hombre que mira las imágenes y les ofrece su oración? Y va dirigida a ser contemplado en su mente a que es símbolo de aquel que la imagen se supone que representa. ¿Qué es lo que está haciendo Orígenes? Criticando porque son unos insensatos. Está diciendo, los católicos son unos insensatos porque ellos dicen que ellos no le rezan a la imagen, sino que representación de la imagen, lo mismo que hacían los paganos. ¿Quién era Celso? Un pagano. ¿Quiénes son ustedes? Unos paganos que están imitando a los gnósticos, unos paganos que están imitando la cultura grecorromana. Ahí está refutado, soldado, al cliente lo que pida. Ahora vamos con el churro de maíz. Mire mi buen churro de maíz. Cuando usted dice que los escritos originales no aparece la palabra esposa, tiene la carga de la prueba que me diga, a ver, de cuáles más de 1000 códices que existen, el código de Otzi. ¿Qué códice Q? ¿O cuál es la fuente Q con la cual usted va a hablar para que me diga dónde está el escrito original que no aparece la palabra esposa?
No existen fuentes originales, señores. Existe la copia de la copia de la copia de la copia de la copia, que el Códice Vaticano, Sinaítico y Alejandrino es de la 4ª generación. Allí está cometiendo un anacronismo cuando él dice, y se la viene aquí a dar de erudito, que no aparece la palabra en el original. ¿Cuál original si no hay originales? Ahora, lo que tú desconoces, y tú no eres ninguna persona preparada ni académica para hablar de las lenguas polisémicas como es el griego koiné, porque cada una de las palabras del texto griego koiné son lenguas polisémicas, que una sola palabra puede tener 50 significados. La palabra que aparece cuando Pablo está escribiendo a los Corintios y cuando dice que si no tenemos derecho a traer por mujer, era una palabra que también se usa para esposa. Y ellos lo entendieron dependiendo en el contexto que se explica. Ahora, ¿qué está criticando Pablo? ¿Qué está defendiendo Pablo a los corintios? Pablo está siendo criticado por los corintios porque él pedía ofrendas para llevarlos a los pobres de Jerusalén. Pablo les dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, pero ¿no tengo yo también derecho, igual que los otros grandes apóstoles, a traer por mujer? El problema y la mala transliteración es de ustedes, que ustedes traducen hermana. Y esa palabra sí no aparece en la copia de la copia de la copia de la copia. Por lo tanto, mi querido churro de maíz escupe para el cielo y le cae la saliva en la cara cuando habla de malas transliteraciones. Ahí está completamente refutado el churro de maíz también, al igual que Soldadito. Yo creo que eso es suficiente. Gracias. Gracias, hermano. ¿Qué sigue, soldado? Vamos con las preguntas y respuestas, ¿no? Solo termino la ronda, churro. Y de ahí vamos con preguntas y respuestas. Conmigo termina la ronda. Perfecto. Conmigo termina la ronda. Muy bien. No, Gracias. la ronda terminaba conmigo. No, conmigo terminaba. Por empezaba. eso Gladys, cuando subió, me dio la oportunidad a mí. No, porque yo era el que pregúntele a terminaba la Churrumais. ronda. Si No, no me- conmigo terminaba. ¿A qué le tiene miedo? No, Tranquilo, usted Ramón, iniciaba. tranquilo. Vamos a ver. No, no es miedo. Vamos Pregúntele a a ver, Churrumais. porque es mi tiempo. No, si conmigo Déjame terminaba la ronda. voy a hablar. A ver, Churrumais. Contigo ¿quién acaba la ronda? soldado, contigo empezaba la ronda. Exacto. No, yo faltaba cuando usted subió, Gladys. Por eso es que le dije que me tocaba a mí. Conmigo terminaba la Gladys. ronda. Bueno, vamos a ver. Volvamos a tomar el tema que era la idolatría. No, soldado, la ronda la termino yo. Salvador, Sí, pero, por sí me favor, dijeron que la recuerda ronda empezaba de nuevo con soldado. Cuando subió Gladys, faltaba que hablara soldado. Churrumais, no sea deshonesto usted tampoco, porque usted mismo habló No, pero dos veces no, para pero es que es explicarlo. cierto, porque cuando subió Yo la Gladys, anoté faltaba que cuando hablara soldado. Churromaí me lo dijo, yo la anoté. Exacto. ¿Nos van a dar la oportunidad o quieren que acá termine y no pueden? Es que termina con el hermano Morragán. No, Gladys, Exacto. por eso cuando usted subió, No, le dije yo lo porque apunté cuando Churromaí me dijo, voy yo. Tranquila, estimada, tranquila. Cuando usted subió, Soldado. usted le iba a dar el lugar a otra persona. Yo le dije, no, falto yo, porque se cerraba el... A ver, soldado, ¿por qué son tan mentirosos y tan deshonestos? A ver, Churrumais, explícale lo que tú le explicaste a la hermana Gladys cuando subió ella. Mira, ¿están de acuerdo que le tocaba soldado cuando subió Gladys? Perfecto. Cuando subió Gladys, empezó un nuevo de lo que es los nuevos tiempos. ¿Sale? Porque como yo le dije, hey, es cierto, terminaba cuando terminaba con Por eso, Barragán. acuérdense que se había, disculpa, se había Iniciaba con bajado, soldado, fueron mis se había palabras. bajado el pastor, Iniciaba con se había soldado. bajado el pastor. ¿Sale? Entonces, cuando usted me subió Gladys, dijo- quedaron de acuerdo ustedes que Déjeme iniciaban de hablar. nuevo. Déjeme hablar. Usted me dijo que terminaba con el hermano y que empezaba con soldado de nuevo. No, que faltaba yo. Yo lo apunté. Yo lo Perfecto, apunté y usted me dijo, mire, déjalos. No. Si no me va a dar la oportunidad, entonces hasta acá doy las gracias, porque no me están dando la oportunidad de terminar con mi participación. Me toca a mí, sinceramente me toca a mí. ¿Puedo participar? Hasta se Gladys. fueron. ¿Puedo participar, Gladys? ya se fue el pastor Barragán, el hermano. Bueno, solo déjame entonces mi participación. Bueno, con esto voy a terminar y luego pues si seguimos le damos. Bueno, primero quiero
recordarles, ¿verdad?, que Eduardo, pastor evangelista, de los creadores del brillo de los querubines, que eso quedará para toda la historia. Llega también Eduardo Gutiérrez con Pedro con Biblia bajo el brazo, y por último don Salvador Barragán con San Irineo de Lyon. También cuentan con imágenes, aunque le quiso dar vueltas al asunto, él solito se refutó. Yo no tengo que decir que yo lo refuté, sino él con su propia boca, por citar a un padre de la iglesia sin antes leer lo que iba a citar, él solito dijo: también cuentan con imágenes, refiriéndose a los agnósticos. Entonces él ya se fue, me imagino que por eso ha de haber sido, porque sabía que se lo iba a replicar, quiso darle vuelta al asunto, pero no. Entonces me quedo con esas tres afirmaciones de estos señores. Les agradezco, de verdad. Yo solo quiero decir gracias por la oportunidad. Fue ameno el diálogo, Desgraciadamente, pues se nos fue Barragán, no sé por qué se fue Barragán. Y pues, pastor, muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias. Un momentico, por favor. Espérame. Sobre todo, bendiciones, muchas gracias, nos vemos, gracias. Hable uno por uno porque no se entiende nada, no se entiende. Gladys, yo me estoy despidiendo, o sea, creo que merezco respeto. Pero espérate un momentico, pastor, muchísimas gracias, Pastor Eduardo, muchísimas gracias por el diálogo, fue muy ameno. Desgraciadamente, pues no me respondió la pregunta de por qué oran por el diezmo. Siempre evadieron las preguntas, se iban por la tangente, pero sí, fue un diálogo muy ameno. De antemano, muchísimas gracias, y les queda que investiguen sobre la Biblia de Gutenberg. Chao. Espérate, Churrumaí. No, pero es que eso es lo que pasa con todo cobarde católico. Agarra y dice 4 tonterías y después se bajan. Yo quería decirte, Churrumaí. Muy fácil sería probar dónde se ora por los diezmos. Permiso, mi hermano Gutiérrez. Churrumaíz, como buen católico cobarde que siempre eres, subes, dices 4 tonterías y cuando se te va a decir la verdad sales corriendo y huyendo. Tú le dijiste a la hermana Gladys que se cerraba la ronda con el hermano Salvador Barragán y comenzaba nuevamente con el señor soldado, que a la verdad lo que hizo fue una payasada aquí arriba, porque no aportó nunca nada, solamente lo que hacía era repetir lo mismo y el hermano Salvador lo vivía repasando. Eso es lo que pasa con ustedes, Churrumaí, de que no aceptan nunca y siempre se victimizan. Fíjate que el soldado dijo: si no me dejan participar, entonces me voy. Siempre hacen lo mismo. Digan las cosas sin llorar, amigos. Sean valientes y vengan con Biblia. ¿Me entienden? Vengan con Biblia, dejen la cobardía, porque eso es lo que molesta realmente, que vienen aquí, suben, dicen 4 boberías y se van otra vez. Entonces, te invito, fíjate el diálogo que tuviste aquí, Churrumaí, y tuvo este señor soldado repitiendo la misma pregunta 500,000 veces, se la respondían, pero él decía que no. Fíjate el diálogo que tuvieron ustedes acá, que fue un diálogo ameno, respetuoso, cosa que no pasa en los diálogos tuyos, donde en tu live censuras, bloqueas, silencias e incluso mandas a los que te siguen a ti a que insulten a los demás por debajo en los comentarios, porque tú sabes qué haces. Y una vez te lo echamos en cara en el live del hermano Pablo. De todos modos, mi hermano Gutiérrez, el hermano Julio, gracias, la hermana Gladys.